A ver, gratis, a quienes les toca, a quienes no les toca, que gratis completa, media gratis, un octavo de gratis, gratificación versus aguinaldo, cómo calcularla. Vamos a abrir la línea de una vez por todas para que vayan dejando sus consultas. 212-4100, 942-593-607, si tienen un mensaje de voz, 942-593-607, o sus llamadas al 212-4100. Está con nosotros el doctor Juan Valera, abogado laboralista. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Este es un tema muy interesante porque es una fecha en la que a muchos les genera una expectativa de viene la gratis, me toca, no me toca completa, que si estoy en un régimen distinto o en un tipo de empresa, si les corresponde o no. Y acá vamos a decirlo de manera clara. La gratificación, es decir, si yo tengo un sueldo fijo, la gratificación va a ser mi sueldo, básicamente mensual, más el bono extraordinario que toca por el aporte de salud que haga el empleador o a la EPS. Depende con qué tipo de seguro de salud esté. Correcto. Me van a dar ese adicional al cálculo de la gratificación. Pero claro, vienen las particularidades de qué pasa si yo no trabajé, por ejemplo, del semestre de julio a diciembre. Yo entré, por ejemplo, el 15 de octubre. Claro. Y uno dice, ya, pero entonces, ¿qué me toca? ¿Me toca proporcional por esos días de octubre? No, porque la gratificación se calcula por meses completos laborados. Es decir, en el caso del ejemplo del 15 de octubre, te tocaría solo noviembre y diciembre. En el caso que tú entres, claro, el 1 de octubre, ahí sí es octubre, noviembre, diciembre, pero sería 3/6 de gratificación, es decir, claro, el sueldo habitual entre 6 por 3 y le sumas a eso el 9% de ese monto o el 6.75% de ese monto para saber cuál es tu gratificación extraordinaria. Ya, ese es, digamos, en el caso de que tú tienes un sueldo fijo. Ahora la pregunta viene, ¿qué pasa si yo tengo un sueldo variable? Es decir, los que comisionan, por ejemplo. Claro. No todos comisionan todos los meses. Entonces hay que ver cuándo es que se paga esa gratificación, es cuándo se paga esa comisión. Porque tú tienes que esperar que por lo menos esa variable, ese sueldo variable se dé 3 veces en el semestre. Es decir, si yo solo comisiono una vez cada 6 meses, no me va a tocar. Pero si comisiono, por ejemplo, de 3 a más veces, saco el promedio para saber cuál es mi remuneración computable. Ahora, en ambos casos tienes que añadirle también la asignación familiar. Es decir, si yo tengo a un dependiente que tiene menos de 18 años o que tiene más de 18 hasta 24, que está cursando estudios superiores o técnicos, claro, le va a tocar a ese trabajador 113 soles, que es el 10% del sueldo mínimo. No importa si tiene 1 o tiene 5 hijos, es igual. Ahora, o sea, no es por cada hijo, sino es uno. Claro. Ahora, un punto importante también es qué pasa con el que trabaja, por ejemplo, en una microempresa o pequeña empresa que está inscrita en el REMIPE laboral. Bueno, la verdad, y es un punto que a muchos no les gusta escuchar, pero en el que está en el REMIPE no le corresponde, digamos, como microempresa, tener gratis. El que está como pequeña empresa sí le corresponde gratificación, pero media gratificación. Van llegando consultas a nuestro chat, también nuestro canal de YouTube, RPP Noticias. Haces clic a seguir, le das clic a la campanita también y ya puedes entrar automáticamente. A ver, doctor, una consulta. A mí me dan la mitad de un sueldo y me renuevan el contrato anual. Ya llevo casi 10 años trabajando en este plan. ¿Cómo hago para que me hagan un contrato fijo? Ya, a ver. Lo que pasa es que entiendo que esa persona debe estar en un régimen de pequeña empresa. Sin embargo, el hecho de la renovación constante tiene un límite. Creo que lo hablamos en alguna oportunidad, que justamente cuando yo hablo de renovación contractual, hay que ver con qué tipo de contrato estamos hablando. Es decir, si es un contrato sujeto a modalidad por incremento de actividad o por necesidad de mercado, en cuyo caso ya se pasó el tope, porque el tope en el primer caso es 3 años, en el segundo caso es 5 años, o podemos encontrarse en un contrato de obra o servicio específico, pero habrá que ver si está bien causado el contrato, porque eso es lo importante. Muchas veces me he encontrado en la práctica que hay gente que hace contratos a plazo fijo, pero no te ponen la causa objetiva o te la ponen muy escueta. Entonces eso está sujeto a una desnaturalización contractual, es decir, que a la persona se le considere como contratado de manera indeterminada en todo este tiempo. Entonces, si sale, claro, podrá reclamar o su reposición, según corresponda, o la indemnización por despido arbitrario del caso. Tenemos una llamada, Rafael, desde Chincha. Hola, Rafael.
Aló, buenos días. Buen día. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, quiero saber, por ejemplo, yo trabajo en una empresa privada y la situación es que cada 3 meses renuevo contrato, pero ya tengo prácticamente aproximadamente 2 años en esa situación de me renuevan contrato cada 3 meses, y ya el 11 de enero del 2026, porque es el momento donde yo ingresé a la empresa, 11 de enero del 2024 al 11 de enero del 2026, ya cumplo 2 años en la empresa privada. Quisiera saber cuándo podría ya o en qué momento yo puedo ser ya estable en esa empresa, porque estoy cumpliendo con todo lo que, cuando yo firmo contrato cada 3 meses, cumplo con las cláusulas que yo firmo contrato con esa empresa privada. Y si mi gratificación con respecto a ese tiempo varía, porque un año me ponen un monto, al otro año la gratificación es más, es menos. Quiero saber por qué hay ese movimiento. Ya. A ver, gracias Rafael por tu llamada. Acá, bueno, tenemos varios puntos. El primero, que es algo que justo les comentaba, es hay que ver cuál es la causa objetiva del contrato, porque el hecho de renovar contrato cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes, es posible. Pero lo importante es ver si es que la causa objetiva que motiva la contratación a plazo fijo, porque la contratación a plazo fijo es la excepción. Más bien, lo que debería darse es la contratación a plazo indeterminado. Si tenemos un contrato a plazo fijo, hay que ver justamente cuáles son las causas que motivan esa contratación a plazo fijo, y si es correcto, bueno, tendrá que continuar renovando contrato, pero como bien decía el oyente, ya tiene 2 años en esto, le queda 1 año. En principio, dependiendo si estamos hablando de un contrato de inicio o incremento de actividad. Entonces, para entender esa partecita, entonces, podría mantenerse, o sea, es legal, se contempla en la ley que cada 3 meses le renueven hasta los 3 años, hasta cumplir 3 años y luego ya no. Puede darse esta renovación cada 3 meses, cada 5 meses, cada 6 meses, cada 2 meses, cada mes, siempre y cuando la causa objetiva de ese contrato se pueda demostrar. Okay. Porque muchos te ponen, justo lo que le decía, muchos te ponen contrato a plazo fijo. Ya, pero ¿dónde está la causa objetiva? No hay. O te ponen contrato a plazo fijo por incremento de actividad y en la descripción simplemente te dicen se ha incrementado la actividad de la empresa, pero no te dicen cómo se ha incrementado. Entonces ahí hay una gran falla que, claro, al final de cuentas es contingente para la empresa. Otro tema también que comentaba el oyente es respecto al punto de por qué su gratificación varía en el tiempo. Puede darse por 2 motivos. Por el caso de que el sueldo varía en cada renovación, o porque él tiene remuneraciones variables. Y dependiendo del caso, vamos a ver que la gratificación de julio puede ser muy diferente a la de diciembre. Ok, necesitamos ir a la pausa, pero volvemos con todas sus consultas. 11 de la mañana con 21. Mucho pedir. Sí. 11:33. Muy bien, continuamos con las consultas. Sí. Tenemos varias preguntas. Yo lo interrumpí y no sé si logró terminar la respuesta. Sí, lo que pasa es que justamente un punto muy importante es que dentro de la gran informalidad que tenemos en el país, este es un sector que tiene bastante informalidad, el de trabajadoras del hogar. Pero esta moneda tiene 2 caras. La primera es que el empleador te dice, ¿sabes qué? No te pongo en planilla porque no tengo para pagar todo esto. Entonces uno por necesidad te dice, ya, ok, acepto. Y viene la otra cara, que es una cara que se ve en bastantes sectores, y es del, no quiero estar en planilla porque no quiero que me descuenten la AFP o la ANP, dame la plata del seguro, prefiero tenerla yo. Y claro, y se quieren mantener sin planilla. El tema es que el derecho laboral es irrenunciable. Mucha gente tiene contingencias en el tiempo porque, digamos, en el 2022 todo bien. 2025 la situación puede cambiar y la persona que no ha estado en planilla todo ese tiempo dice, bueno, voy a reclamar mis derechos laborales devengados. Y vemos que es CTS, gratificaciones, vacaciones, indemnización vacacional y demás, y eso se vuelve algo que es considerable. Entonces, mi consejo para todos los oyentes es, si tienen un trabajador del hogar, formalícenlo, páguenle lo que corresponde, pero así como vienen los derechos, vienen los deberes. Totalmente. Es decir, si es que hay un incumplimiento, ya sea ausencias injustificadas, tardanzas y demás, bueno, asesórense justamente para poder ver cómo resolver esa relación, porque la idea es que ambas partes cumplan con sus derechos y sus deberes.
hacia el inicio de la conversación mencionó una fórmula que me parece súper práctica y yo creo que puede resolver también varias inquietudes de cómo se calcula la gratificación. Claro, justamente la gratificación se puede calcular utilizando, es decir, el sueldo base. Si soy un trabajador que gana, por ejemplo, 2.000 soles todos los meses, y a eso le sumo, imaginemos que me pagan en salud el 9% de esos 2.000. Si es EPS, el 6.75 de esos 2.000. Ahora, si es una variable y, por ejemplo, imaginemos que yo comisiono de tal manera que mi sueldo base es 2.000, pero en mis comisiones en promedio tengo 450, ya mi gratis no tiene la base de 2.000, tiene la base de 2.450 y a eso le sumo el 9% o el 6.75% respectivamente. Ese es en el caso de estos dos tipos de trabajadores, pero ese es considerando que ha trabajado de julio a diciembre. Claro. Pero si es alguien que ha trabajado, por ejemplo, de 1 de octubre a diciembre, bueno, es 3/6 de los montos que he comentado. Bien, vamos a ver a una nueva pausa y regresamos. Último tramo de consultas con el doctor Juan Valera, abogado laboralista, todo respecto a las gratificaciones. Si se trabaja por contrato, ¿esos años valen como tiempo de servicio o solo con nombramiento? Claro, lo que pasa es que entiendo que la pregunta viene por el sector público, porque habla de contrato, nombramiento. Lo que pasa es que en el caso del público ellos tienen el aguinaldo. Claro, si hablamos del régimen laboral del decreto legislativo 276, correcto, o si fuera, no sé, docente o personal de las Fuerzas Armadas, ahí es 300 soles en julio y diciembre. No hay gratificación como tal. Entonces es importante tener esas diferencias. Claro, ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que si vemos el peruano cada 2-3 días, vamos a ver que a un tramo de trabajadores que eran CAS o 276, los están pasando al 728, que es el 728 de la actividad privada, que justamente dice que ya no tiene aguinaldo, tiene gratificaciones. Entonces, ya, digamos, este cálculo del tiempo de servicio como tal no es relevante, más bien lo que es relevante sería si es que dentro del semestre trabaja los 6 meses o no. Ahora, hay particularidades, como por ejemplo, ¿qué pasa si en el caso de la gratificación tengo a alguien que, trabajó de julio a diciembre, pero hubieron días de algún mes que no trabajó porque no asistió a trabajar y no justificó la falta? Entonces hago mi descuento proporcional de ese mes para saber cuánto es la gratificación y claro, porque la fórmula general es mi sueldo computable, ya sea el variable o el regular, entre 6 por los meses trabajados, solo que en estos casos voy a sacar la fracción y luego con el monto final le sumo el porcentaje del seguro de salud que le esté pagando el empleador. Hablando de fraccionamiento, de fracciones, trabajo en una MIPE e inicié el 24 de noviembre. ¿Me corresponde gratificación? Sí, le corresponde gratificación el mes de diciembre. Claro. Pero será un sexto. Un sexto, Claro. Un sexto, pero si dijo MIPE, Sí. y es microempresa, no le corresponde gratificación en general. Pero si es pequeña empresa, le va a tocar el 50%. Es decir, de ese un sexto sería un doceavo. Un doceavo, Claro. es el 50%. Trabajo en una MIPE. Claro, lo que pasa es que el MIPE puede ser MIPE de microempresa o pequeña empresa. Pequeña empresa. Y habrá que ver cómo está registrada la empresa en el REMIPE laboral. Ahora, un tema muy importante es que puede ser que la empresa se haya registrado en el REMIPE laboral después de contratar a esta persona, porque si pasa eso, esta persona está sujeta a los beneficios del régimen general. Es importante tener en cuenta eso. Claro. Bueno, de hecho eso es uno de los beneficios de la formalidad, poder trabajar, entonces, porque por ahí hay preguntas que dicen, trabajo en una empresa informal, ¿me corresponde gratificación? Pues Claro, la lo que respuesta es pasa evidente, no le claro, corresponde. no te va a corresponder Claro. en el papel, pero tendrías que hacer un juicio ahorita a la SUNAFIL para buscar la desnaturalización y que ahí recién te corresponde el pago más los intereses correspondientes. Pero es como dice, una pelea de largo aliento. Y considerando hoy en día que la SUNAFIL ha sufrido el hackeo masivo de sus servidores, las denuncias están demorando bastante. Claro, me imagino. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al doctor Juan Valera, abogado laboralista, por resolver todas nuestras dudas respecto, las dudas de ustedes y las nuestras también, de alguna u otra manera, porque tremendas consultas que les hemos mandado nosotros. Sí, fuera de Muy la amable. pausa. Todo el Gracias, respecto a las doctor. gratificaciones. Muchas gracias, siempre es un gusto. Muy amable. 11 de la mañana. Y ya le paga. ¿Cuándo se chanca la gratis? El 15, ¿no? El 15. El 15 es la, nos vemos Es la con fecha Paganini. tope. Es la fecha tope, es el Claro, 15. puede ser que te paguen hoy día, puede ser que claro. ya cayó la gratis, pero O sea, la fecha tope es el O 15. sea, no debería pasar del 15. No debe pasar del 15, porque si no se generan intereses. Claro que
Si pasó un día, el interés no va a ser mucho, pero igual Claro. debe pagarse el 15. Bueno, nos vemos con nuestro animal favorito, Sara, la cobra. 11:46, ya volvemos.